Buenas tardes, mi nombre es Luis Ángel Méndez. El día de hoy en este video les voy a hablar sobre el electrocardiograma normal. Bien, antes de entrar de lleno con esta prueba médica, primero vamos a hablar un poco sobre la fisiología cardíaca porque nos interesa conocer el potencial de acción para saber cómo se realiza esta prueba médica o qué se estudia en esta prueba médica. Bien. En la fisiología cardíaca vamos a tener 5 procesos fisiológicos, donde el primero de ellos es el potencial de acción. El potencial de acción es un conjunto de cambios que ocurren en la membrana de una célula y que posteriormente van a generar la actividad de esta. Hablando sobre la fibra muscular cardíaca, vamos a tener que el tejido muscular cardíaco en general es un sinsitio de muchas células. Esto quiere decir que todas las células de este tejido están interconectadas entre sí. Bien, están conectadas por unas estructuras llamadas uniones intercalares o uniones en hendidura. Estas uniones se encuentran en los extremos de cada célula y hacen que la membrana de una célula a otra se fusionen y formen uniones comunicantes. Esas uniones comunicantes van a permitir el flujo o la difusión de iones rápido entre una célula y otra, lo que va a generar que al momento de propagarse el potencial de acción por todo el tejido sea de una manera mucho más rápida. Bien, otra característica importante que presentan las fibras musculares es que estas cuentan en su composición con unos canales especiales que son los canales lentos de calcio, que actúan en el potencial de acción provocando una meseta. Bien, ahora, describiendo las fases del potencial de acción de la fibra muscular cardíaca, vamos a tener 5 fases. Vamos a tener la fase 0, que es la fase de despolarización, donde se abren los canales rápidos de sodio, empieza a ingresar sodio dentro de la célula y el interior de la célula se empieza a tornar positivo. Luego de esta primera fase tenemos la segunda, que es una repolarización inicial, donde los canales rápidos de sodio se cierran, se abren los canales de potasio y estos van a empezar a salir iones de potasio fuera de la célula, lo que va a generar que la célula lentamente se vaya repolarizando. En este momento entramos en la fase número 2, la cual es la meseta, que se crea porque se abren los canales lentos de calcio que permiten el ingreso de iones de calcio y de sodio dentro de la célula y me van a prolongar, van a mantener a la célula despolarizada por un periodo de tiempo. Posterior a esto vamos a tener la fase número 3, que es la repolarización rápida, donde esos canales esos canales lentos de calcio, después de haber generado la meseta en el potencial de acción, se van a cerrar y se van a abrir los canales de potasio. Estos canales de potasio me van a provocar que la célula se me repolarice y entre en la fase número 4, que es la fase del potencial en reposo, donde la célula se prepara para volver a ser excitada posteriormente. Bien, el segundo proceso fisiológico es el sistema de conducción y excitación, la cual es un conjunto de estructuras que se encuentran en el corazón y estas van a generar, por decirlo de esta manera, van a conducir y van a retrasar el impulso cardíaco. Bien. El proceso fisiológico número 3 que tenemos es el ciclo cardíaco, la cual es un conjunto de fenómenos que ocurren entre latido y latido, y nos explica de manera muy explícita qué ocurre durante la etapa de relajación del corazón, que es la diástole, y durante su etapa de contracción, que es la sístole. Los últimos dos procesos fisiológicos no son más que procesos regulatorios, que son el proceso número 4, que es la regulación intrínseca del corazón, que es explicada a través de la ley de Frank-Starling, la cual indica que mientras mayor sea el volumen de sangre que ingresa al corazón, el músculo cardíaco más se va a estirar y más fuerza va a hacer para bombear toda esta fuera del organismo. Y el proceso número 5, finalmente, tenemos la regulación por parte del sistema nervioso autónomo, donde el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia cardíaca, entre otras cosas, y el sistema nervioso parasimpático la disminuye o reajusta. Bien. Ahora, hablando netamente sobre el electrocardiograma normal, vamos a tener que esta es una prueba médica que nos permite evaluar el ritmo y la función del corazón a través de un registro de la actividad eléctrica de este mismo. Esto es posible gracias a que cuando el impulso cardíaco atraviesa todo el corazón, parte de esa corriente eléctrica se propaga hacia los tejidos adyacentes y una pequeña parte de esa corriente va hacia la superficie corporal. Entonces, colocando unos electrodos en lados opuestos al corazón, podemos obtener un registro de esos potenciales eléctricos y obtener este estudio denominado electrocardiograma. Bien,
Ahora, hablando sobre las características de un electrocardiograma normal, vamos a tener que este está compuesto por una onda P, un complejo QRS y una onda T. Es posible que al finalizar la onda T aparezca una onda U, que esta onda nos indica la repolarización de las fibras de Purkinje. Sin embargo, muy poco aparece, y si aparece es normal, y si no aparece también es normal. Entonces, nos enfocamos en estas ondas que les acabo de describir. La onda P es producida por los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan las aurículas antes de su contracción. El complejo QRS está formado o lo produce los potenciales eléctricos que se generan cuando se despolarizan los ventrículos. Entonces ya tenemos en cuenta, obviamente antes de su contracción, ya tenemos claro que la onda P y el complejo QRS son ondas de despolarización. Bien, finalmente la onda T es una onda que está producida que es producida por los potenciales eléctricos que se producen cuando se generan o cuando la fibra muscular como tal sale de su etapa de despolarización, es decir, cuando esta se repolariza. Por lo tanto, la onda T es una onda de repolarización. Bien, para que podamos entender mejor todo esto que les estoy hablando, vamos a ver aquí esta gráfica que nos ilustra el potencial de acción de una fibra muscular ventricular, y una onda del electrocardiograma. Entonces, estas dos fueron registradas simultáneamente. Entonces tenemos que, como podemos apreciar, el complejo QRS no aparece hasta el momento en donde se genera la despolarización. Y no es hasta el final hasta cuando se produce la repolarización en el potencial de acción de la fibra muscular ventricular, que aparece la onda T. Estoy indicándoles lo que ya les he venido comentando, que la onda T es una onda de repolarización y el complejo QRS son ondas de despolarización ventricular. Bien. Ahora, hablando o profundizando un poco más sobre la relación entre la contracción cardíaca y las ondas del electrocardiograma, debemos entender que antes de que se produzca la contracción del ventrículo o la contracción del músculo cardíaco, tiene que haberse propagado por todo el tejido la despolarización para que esto active los mecanismos químicos que posterior van a generar la contracción. Entonces, bien, como ya les acabo de describir, la onda P precede a la despolarización auricular, el complejo QRS precede a la despolarización ventricular y la onda T es producida cuando se terminan de repolarizar todas las fibras musculares. Entonces, mientras en el periodo de tiempo que se contraen los ventrículos, hasta el final de la onda T, ellos se mantienen contraídos. Bien, ahora, cabe destacar, es muy importante, que aproximadamente de 0,15 a 0,20 segundos posterior de que se despolarizan las aurículas, estas se repolarizan. Entonces, ese periodo de tiempo no coincide con el complejo QRS. Por eso es que la onda de repolarización auricular, que es la denominada onda T auricular, no es visible, porque el complejo QRS la oscurece porque es mucho mayor. Otro punto importante a resaltar es que la onda T es una onda que es prolongada. Se dice que dura aproximadamente, según estudios, dura aproximadamente 0,15 segundos. Y esto es debido a que algunas fibras musculares se empiezan a repolarizar 0,20 segundos después del final de la onda S. Y hay unas que tardan hasta 0,35 segundos para terminar de repolarizarse como tal. Entonces, por eso es que es una onda prolongada. Bien, ahora, hablando sobre los segmentos y los intervalos, debemos conocer de que muchas personas confunden segmentos e intervalos, sin embargo, no son lo mismo. Los segmentos son la línea que une a una onda con otra sin involucrar a ninguna de las dos. Entonces vamos a encontrar el segmento PQ, que es esta línea que une a la onda, el final de la onda P y el inicio de la onda Q, y esta nos indica el tiempo que transcurre desde la finalización de la despolarización auricular al comienzo de la despolarización ventricular. Bien, y tenemos el segmento ST,
que este va desde el final de la onda S hasta el inicio de la onda T. Esta nos va a indicar el tiempo en el cual los ventrículos tardan para empezar a repolarizarse. Bien, y por último los intervalos son una porción del vector la cual incluye a los segmentos y puede incluir dos ondas o una onda. Entonces tenemos el intervalo el intervalo PQ, la cual involucra toda la onda P y finaliza al inicio de la onda Q, la cual nos va a indicar el tiempo de duración de cuánto dura, ¿verdad? Para que desde el inicio de la despolarización auricular se dé la despolarización ventricular. Es decir, cuánto dura desde el inicio de una despolarización hasta el inicio de la otra. Perfecto. Y luego tenemos el intervalo QT, que esta no es más que la que nos va a indicar cuánto es el tiempo de duración de la contracción ventricular. Bien, ahora hablemos sobre el papel para el electrocardiograma. El papel del electrocardiograma es un papel milimetrado, la cual cada cuadro pequeño, que vendría siendo estos cuadros pequeños que vemos aquí, mide 1 milímetro. Cada 5 cuadros pequeños hay una línea más gruesa, que sería esta, que nos va a formar cuadros grandes. Esos cuadros grandes miden 5 milímetros. Entonces, tenemos que en el eje vertical, que sería eso nos va a indicar el voltaje que se está midiendo. Y el eje horizontal, que sería nos va a indicar el tiempo. Entonces, hablando sobre el eje vertical, vamos a tener voltaje. Un cuadro pequeño equivale a 0,1 milivoltios. Un cuadro grande, que es este que tenemos aquí, equivale a 0,5 milivoltios. Y dos cuadros grandes juntos nos equivale a 1 milivoltio. Ahora, hablando sobre el tiempo, vamos a tener que un cuadro pequeño en esta dirección, obviamente, un cuadro pequeño nos va a equivaler a 0,04 segundos. Un cuadro grande nos equivale a 0,20 segundos y 5 cuadros grandes, o sea, 5 cuadros de estos grandes, nos va a equivaler a 1 segundo. Bien, estos son los valores usados en el electrocardiograma normal. Ahora, hablando sobre las derivaciones del electrocardiograma, vamos a tener que estas no son más que el registro de las diferencias de potencial eléctrico entre dos puntos, ya sean dos electrodos, como son en las derivaciones bipolares, o sea, entre un electrodo y un punto virtual, como son en las derivaciones unipolares o monopolares. Bien, debemos entender que estas se obtienen a partir de los 10 electrodos que se colocan en el cuerpo, la cual 4 de ellos van en las extremidades y uno de esos 4, específicamente el que va en la pierna derecha, nos va a servir como un electrodo a tierra. Los otros 3 van en las otras 3 extremidades y los otros 6 electrodos que me faltan son los electrodos de las derivaciones precordiales, las cuales ellos van en el pecho. Bien, de igual manera debemos saber que no debemos evaluar, al momento de leer el electrocardiograma, no debemos evaluar todas estas derivaciones por separado. Realmente se estudian de todas como un conjunto, debido a que estas no son más que 12 apreciaciones distintas tomadas desde 10 ángulos diferentes de un mismo potencial de acción. Es como si tuviéramos un objeto y le tomáramos 12 fotos desde diferentes ángulos. Vamos a tener esas mismas 10 fotos desde lugares distintos, pero van a ser sobre el mismo objeto. Entonces, vamos a tener 3 tipos de derivaciones principales, las cuales son las derivaciones bipolares de las extremidades, las derivaciones unipolares ampliadas y las derivaciones precordiales. Bien, comenzando con las derivaciones bipolares de las extremidades, estas nos van a medir la diferencia en el potencial eléctrico que existe de entre dos electrodos que están ubicados en las extremidades. Entonces tenemos D1, la cual mide la diferencia en el potencial eléctrico que hay entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Tenemos D2 que mide la diferencia del potencial eléctrico que hay entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y tenemos D3 que nos mide la diferencia del potencial eléctrico que hay entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Bien, en las derivaciones unipolares ampliadas vamos a tener que aquí se va a medir el potencial eléctrico que hay en un electrodo y va a tomar como referencia, ese electrodo va a ser el electrodo positivo y va a tomar como referencia 0 a las aportaciones de los otros dos electrodos.
Entonces, aquí tenemos ABR, ABL y ABF. Por sus siglas en inglés sería AB right, AB left y AB foot. ¿Qué significa? En el mismo orden, derecho, izquierdo y foot de pie. Bien, entonces, ABR va a medir el potencial eléctrico absoluto del brazo derecho. ABL va a medir el potencial eléctrico absoluto del brazo izquierdo y ABF va a medir el potencial eléctrico absoluto de la pierna izquierda. Ahora bien, en las derivaciones por último, en las derivaciones precordiales, vamos a tener que estos son los 6 electrodos que se colocan en el pecho, las cuales todos estos electrodos van a actuar como polos positivos y van a tener una referencia cero igual. O sea, todos van a utilizar la misma referencia cero. Y esa referencia cero se da gracias a las resistencias eléctricas que ponen los electrodos que están en las extremidades. Entonces, tenemos que de B1 a B2 vamos a tener un registro de las ondas negativos debido a que estos están más cerca de la base del corazón y esta se encuentra en dirección de la electronegatividad. Y de B4 a B6 vamos a tener un registro positivo normal porque estos otros 4 electrodos se encuentran más hacia la punta del corazón y la punta del corazón se encuentra hacia la electropositividad. Entonces, bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.